Escuchábamos muchos audios, muchos discursos de Sergio Massa en el día de ayer. También escuchamos algunos discursos de Javier Milei en el día de ayer. Y algún recuento histórico y archivo televisivo de Javier Milei hablando de distintos personajes de la política nacional, describiéndolos, acusándolos, denostándolos, insultándolos. Pero eso no es una cuestión únicamente de Javier Milei, sino que es una característica, un denominador común de las derechas en todo el mundo. Los discursos de odio es un instrumento que utilizan las derechas en todo el mundo. Y para hablar un poco al respecto, lo tenemos conectado a Iago Moreno, especialista en discursos del odio, que está acá en la Argentina en este momento. Él es español y nos va a poder dilucidar un poco acerca de esto. Iago, Julián y Nicolás te saludan desde este otro lado del vidrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Sobrellevando un poco la sorpresa de ayer, ¿no? ¿Cómo lo viste, cómo lo viviste y qué te pareció las respuestas o los discursos que tomó Javier Milei para contrarrestar su segundo lugar? Bueno, a mí me interesó mucho estar siguiendo durante todo el día el operativo libertario en redes sociales que ya realmente no sé hasta qué punto predecían lo que iba a pasar, pero dejaba la narrativa de fraude desplegada desde pronto, ¿no? Desde las 11 de la mañana, como teniendo una puerta de emergencia disponible por si pasaba lo que finalmente pasó, que es que realmente fueron incapaces de utilizar ese discurso anticasta para congregar algo nuevo y desbordante, ¿no? Eh, y eso es lo que me parece como más sorpresivo. Te quería decir algo, vos decís, estuvieron preparándose desde la mañana. ¿A qué te referís cuando estuvieron preparándose? ¿Hay algún mecanismo que todas las derechas en especial tienen alrededor del mundo para tener un mecanismo defensivo al respecto? ¿O qué escenario estaban preparando? Bueno, creo que durante las últimas elecciones en las cuales la extrema derecha ha sido un poder al acecho, se ha visto bastante claro que la narrativa del fraude electoral siempre se pone a dar vueltas alrededor de la jornada electoral por si en el último momento es necesario desplegarlo, ¿no? Y ayer lo que vimos de forma muy clara es que 8 horas antes de que los portavoces de La Libertad Avanza saliesen a decir que habían hecho 4.500 denuncias por irregularidades en el proceso electoral desde por la mañana muy temprano, tanto los equipos de campaña de Javier Milei como algunos de sus candidatos ya estaban activando esa narrativa, asumiendo que las expectativas que habían generado en torno a una victoria en primera vuelta podían desmantelarse muy rápido, ¿no? Eso Y se esto es vio. algo en lo cual participaron personas muy destacadas de los equipos de campaña de Javier Milei, que desde el principio pues, quisieron amortiguar un golpe que, bueno, creo que es evidente que ha sido muy fuerte y se ve también, por ejemplo, en los estallidos de guerras y rivalidades internas que están estallando durante las últimas horas, ¿no? Eso que vos mencionás, lo tomás como un mecanismo de las derechas. ¿Eso se ha evidenciado en otras campañas electorales alrededor del mundo? Sí, totalmente. De hecho, es un marco importado. En las elecciones españolas vimos algo muy parecido, ¿no? Mientras toda la campaña estuvo marcada por la expectación de desbordar una mayoría absoluta de derechas, en la cual la extrema derecha de Vox se supone que tendría un papel fundamental. Al llegar el conteo de los resultados electorales y descubrirse que la performance electoral del Partido Socialista era muchísimo más alta de lo que se esperaba, algo muy parecido a lo de ayer, una sorpresa en el último momento, la narrativa de las extremas derechas se acomodó muy rápidamente en el discurso del fraude electoral. No de una forma improvisada, sino de una forma muy calculada, que lo que hacía era, en tanto y cuanto este resultado no entra en las expectativas, es mejor conseguir como escindir a la base social de la idea de una derrota y afianzarse en el marco del fraude. Creo que es algo que aparte Milei ya había ensayado en la primera vuelta, ¿no? Cuando dijo, perdón, en las PASO, cuando dijo que se le habían robado algunos puntos.
en ese momento no le compensó porque evidentemente le da mucha más tracción electoral eh, simplemente ponerse a la cabeza de la carrera y hacer una campaña en positivo, pero ya tenía esa narrativa trabajada y ayer durante todo el día ya la desplegaron en redes. Entiendo que por un lado para movilizar un discurso anticasta de, bueno, se supone que estarían cometiendo irregularidades contra nosotros porque nos tienen miedo y por el otro lado amortiguar lo que fue el golpe final, ¿no? Iago, buen día, ¿cómo te va? Nicolás te saluda. Te pregunto, esta situación de decir esto de las denuncias, de comenzar a hablar de fraude, de manera adelantada, ¿no? ¿Es algo que desde el núcleo de pensamiento y de campaña de estas derechas y demás, realmente lo piensan así o es como una estrategia para, o como esto decís, de Vox, no se esperaba realmente no se esperaba el triunfo del socialismo, o era como mermarle un triunfo del socialismo? O sea, ¿realmente están convencidos de lo que dicen o es una técnica para Bueno, modificar? a ver, a mí me consta que la Libertad Avanza en sus encuestas internas esperaba un resultado en el que Javier Milei quedase lejos de ganar en primera vuelta, Vale. pero esperaba un resultado en el que de forma clara y contundente Milei quedase primero. Y aparte un resultado que tampoco era malo como escenario para Massa en tanto y cuanto ponía el centro en Javier Milei y le complicaba el resultado, o sea, el balotaje. Esa expectación de 36 para la Libertad Avanza, 33 para Massa, era lo que se esperaba en el búnker de la Libertad Avanza y sin embargo, evidentemente, el resultado no ha sido así. Que se crean o no la narrativa de fraude ya es más difícil de delimitar, ¿no? Porque una cosa creo que muy generalizada entre quienes estudiamos a la extrema derecha es que realmente lo único que no conseguimos descifrar es qué componente hay de cinismo y qué componente hay de quiebra, digamos, casi en un plano epistemológico, ¿no? Claro. Porque realmente viven enajenados por su propio marco discursivo. Y hay una parte de esto que ya se ha vuelto como un elemento central en el proyecto de las extremas derechas, que es una suerte de separatismo epistemológico, ¿no? Es decir, conseguir enajenar a la base social hasta tal punto de que tome como verdades firmes cosas que creo que no resisten los golpes de la realidad. En España se ve, ¿no? Con esta idea de la dictadura sanchista, un candidato moderado, centrista, que es perfilado como una suerte de Pedro Sánchez Castillo, que le llama la extrema derecha española, como si fuese Ujú. un caudillo, un líder antidemocrático, y creo que aquí lo vamos a ver a lo largo de las próximas semanas según el discurso antimasa vaya cobrando como auras más antikirchneristas, más antiizquierdistas en una necesidad de robarles votos al PRO de donde sea, ¿no? Creo que Ahí, Milei va a retroceder. ahí me das pie para consultarte algo, Iago. Eh, la campaña o las elecciones en Argentina tienen ahora tres etapas, ¿no? La primera fue la PASO, la segunda fue la que ocurrió recientemente y ahora hay una nueva etapa. ¿Cómo te imaginás eso, ese momento, este lapso de 30 días en el cual vos vas a tener otro, otro episodio más de la elección nacional, pero a su vez también vas a tener un debate presidencial? ¿Qué te imaginas en todo esto que puede venir y qué te imaginas del debate presidencial? Bueno, eso evidentemente es una hipótesis y habrá que ver cómo evolucionan las cosas. Quizás me estoy equivocando, pero creo que quien se va a poner al volante va a ser Villarruel. Creo que está bastante claro ayer cuando llegaron los invitados internacionales de La Libertad Avanza, que en el núcleo del proyecto de Javier Milei al final anidan las mismas ideas de la extrema derecha internacional y una vez fracasado el intento de hacer algo genuinamente nuevo, probablemente lo que se convierta a La Libertad Avanza es una cosa más alineada, más ajustada a los parámetros clásicos, ¿no? De esta ola, ¿no? Una castificación
del proyecto de Javier Milei, ¿no? Al final, como la reedición de, bueno, pues marcos que ya estamos más acostumbrados. Resultó muy interesante realmente el proyecto que intentaron articular en primera vuelta. Yo que tuve la, supongo, desgracia de estar en el Movistar Arena, me encontré una cosa como muy carnavalesca, que transgredía los parámetros clásicos de la extrema derecha, que formulaba en esa idea de discurso anticasta un mensaje de impugnación, que muchas veces bebía esa gramática democrática del populismo, ¿no? De empoderar a la gente en contra de unas élites, en contra del Estado y sus privilegios, etcétera. Yo creo que todo eso se va a desvirtualizar, se va a deshacer, como un azucarillo en agua caliente, y lo que vamos a encontrar es una criatura política más al uso, ¿no? Y salir ejes, digamos, más ultraconservadores para intentar correr la elección al espacio izquierda-derecha. Vos ves un imaginario de la antinomia esta, izquierda-derecha, no tanto casta-anticasta. Sí, yo creo, o bueno, izquierda-derecha siempre en términos analíticos, ¿no? Sí, Porque claro. Argentina es de los pocos países del mundo en el que no necesita realmente esas referencias para pensarse, pero creo que sí que va a ser algo, digamos, entre como un proyecto más ultraconservador, autoritario. Sobre todo creo que Milei va a recurrir mucho, ¿no? De esa erotización de la violencia estatal, ¿no? De la necesidad de prometer, garantizar un orden, a través de los recursos de la violencia del Estado, ¿no? Una suerte, o sea, va a haber el componente de la buquelización que traía Javier Milei, que antes se afirmaba, ¿no? Con esta idea de transgredir y crear un nuevo clivaje, una nueva brecha, va a desaparecer, y lo que nos va a quedar es más la otra parte de Bukele, ¿no? Como una cosa Claro. más securitista, autoritaria, conservadora, que al final, se refleja con esa idea de Villarroel poniéndose al mando y deshaciendo el desastre que ha dejado caer a Milei, ¿no? Vos viste que pasada la madrugada y hoy por la mañana hubo muchos entredichos entre distintos miembros de La Libertad Avanza. ¿Vos qué análisis hacés de esos errores discursivos que se están endilgando desde un lado o de otro de La Libertad Avanza? ¿Vos creés que eso afectó un poco a su electorado o a la capacidad de la potencia electoral que podría haber tenido? A mí me parece que una diferencia de tantos puntos, no se puede adjudicar a errores concretos, aunque entiendo que en un momento en el que el barco se hunde hay que buscar responsables, ¿no? O sea, evidentemente en el seno de la libertad avanza, ahora mismo la urgencia, y esto pasa siempre en los partidos cuando hay un gran conflicto, es buscar un culpable, tener la sensación de que sacrificándolo en público se depuran responsabilidades. Tiene pinta que ese culpable va a ser Lila por sus declaraciones sobre la renuncia a la paternidad, y después seguir haciendo como que no hubiese pasado nada. Pero el Claro. problema es muchísimo más hondo que eso. Ha salido, ¿no? Digamos, esta candidata, cosplayer y maquilladora de Javier Milei a, a reprochar al community manager de Javier Milei, unas críticas que le ha hecho, le ha acusado de ser un poco menos que un drogadicto. Ya, quiero decir, ya afloran evidentes conflictos internos, eh, y creo que van a ser incapaces de gestionarlos y controlarlos, porque al final no son un partido, no tienen armados, son una plataforma. Y hay muchas expectaciones, muchos delirios de grandeza, muchas voluntades de encontrar una posición de poder que cada vez va menguando, ¿no? Y yo creo que vamos a ver muchos cuchillazos por la espalda durante los próximos días, al menos hasta que se asiente un nuevo armado, ¿no? Trayendo obviamente gente de Macri. Bueno, Iago, muy interesante todo lo que mencionás. Esperamos tenerte acá en el piso para seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo en el programa, así que muchas gracias por tu tiempo. Mucho. Un abrazo, adiós. Bueno, ahí Adiós. pasaba Iago Moreno hablando de los discursos de odio. Lo vamos a traer al piso para poder profundizar un poco más en este mes que queda de campaña y de balotaje, para poder también desandar un poco los discursos de odio en Argentina y en el resto del mundo. Un programa muy electoral, Nicolás. Espero que te vayas contento con el Rapanui que comiste, los matecitos. Espero que sigamos militando y sigamos en campaña hacia el balotaje.